RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a comenzar el programa y le damos la cordial bienvenida al doctor Óscar Urbiora. No requiere mayor presentación, él en su momento él ha sido expresidente del Tribunal Constitucional y le agradecemos la diferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludar al doctor Urbiora, muy amable por atender esta comunicación a través de RCR para distintos puntos del territorio nacional, muy amable. Muy buenos días, señor Hernández, un gusto estar a través de sus ondas para todo el Perú. Ilústrenos. ¿Ha sido pertinente, es pertinente la decisión del Congreso de solicitar al Tribunal Constitucional interpretar la Constitución para evaluar justamente esta situación que se ha presentado tras la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público? Bueno, en primer lugar hay que aclarar esto después de haber revisado ya los documentos que se han entregado al Tribunal Constitucional. No es en realidad de manera directa una interpretación del artículo 117, que ayer en los primeros momentos que se supo de esta noticia se interpretó como que el Congreso estaba presentando una consulta ante el Tribunal Constitucional. Yo creo que es oportuno, a fin de cumplir con una labor docente y didáctica. El Tribunal Constitucional es un órgano de resolución en los distintos procesos que le faculta tanto la Constitución como el Código Procesal. Es un órgano jurisdiccional, no es un órgano de consulta. El Tribunal Constitucional no absuelve consultas, resuelve casos emitiendo las sentencias correspondientes. Entonces, establecida esta aclaración en el sentido de que el Congreso no podía presentar una consulta, lo que en realidad ha presentado el día de ayer, y eso ya le puedo decir después de haber analizado los documentos, es una modificación y ampliación de la demanda que presentó el 10 de octubre, una demanda competencial en contra del Poder Judicial respecto a las acciones de amparo que se habían interpuesto, afectando las competencias del Congreso de la República, tanto de fiscalización como de legislación, alterando pues las competencias que la Constitución le reconoce al Congreso de la República. Ese es un proceso competencial que está en curso. En ese proceso competencial, y a raíz de que en la denuncia que formula la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República respecto a los supuestos delitos que habría cometido el presidente de la República, Pedro Castillo, y como cabeza de una supuesta organización criminal en la que están dos ministros y el entorno íntimo del señor Castillo, en esa denuncia la fiscal de la Nación hace referencia al artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción y que forzaría en cierto caso o tiene en cierta forma una, interpretación que no es acorde con el artículo 117 de la Constitución respecto a los delitos por los cuales puede ser acusado el presidente de la República. Entonces, tratándose ya de competencias del Congreso de la República, donde está en entredicho o en situación de interpretar si puede o no el Congreso autorizar continuar con estas investigaciones e ir incluso hasta la acusación, hay una conexidad entre el ejercicio de estas competencias que han sido supuestamente alteradas por el Poder Judicial y la decisión que pueda tomar el Congreso respecto a la aplicación del artículo 114. Entonces, en esa circunstancia, la ampliación de la demanda ha ampliado la demanda para que el Tribunal Constitucional, al resolver esta contienda de competencias, también se pronuncie no en consultas, sino en la solución del caso sobre la interpretación que le daría al artículo 114 o 117 de la Constitución a la luz de la Convención de las Naciones Unidas y de la sistemática que tiene la Constitución, ¿no?, que de todas maneras no admite pues la impunidad y la existencia de prerrogativas a favor del presidente de la República podrían haberse relativizado con el avance del derecho, que es una
ciencia dinámica y que esté en función a las necesidades de la sociedad. Ese es más o menos el enfoque que le da esta ampliación de demanda que ha formulado ayer el Congreso ante el Tribunal Constitucional. ¿Ello en qué podría derivar, doctor Urdiola? Que el Tribunal Constitucional tenga que interpretar y pronunciarse sobre ese tema, ¿no? Porque ya hay antecedentes que han presentado en su momento también ya el propio Congreso. ¿Eso derivaría a eso? Sí, podría el Tribunal Constitucional decidir hacer una interpretación, pegada a la letra del artículo 117, en cuyo caso tendría que decir no solamente por estos casos. La otra alternativa podría ser, no, esa es la letra, pero el sentido en una interpretación sistemática es mucho más amplio. No se puede permitir que un presidente de la República que cometa delitos flagrantes pueda quedar impune y no se le juzgue. Bueno, pueden haber interpretaciones. Lo cierto es que el máximo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional, y no porque lo diga ahora el Congreso, sino porque la Constitución, el artículo 201 y el artículo 1 de su ley orgánica lo coloca como el máximo intérprete de la Constitución, de tal manera que ese esfuerzo por resolver el caso lo va a obligar a tener que decir algo sobre la interpretación que le pueda dar al artículo 117 de la Constitución en una interpretación sistemática, ¿no? Ahora, en momentos de esta incertidumbre política que vivimos, ¿ha sido pertinente esta decisión del Congreso de enviar? Yo creo que sí. ¿Ya? Yo creo que sí, porque la demanda competencial tiene por objeto dar término a una serie de situaciones que han ido agregando más inestabilidad y sobre todo desconfianza en las distintas, instituciones del Estado, cuando un poder del Estado o una institución trata de interferir en el ejercicio de las atribuciones de otra. La Constitución establece claramente cuáles son las funciones de cada institución. Y no es aceptable, por ejemplo, que a través de un amparo que protege los derechos fundamentales de la persona, no se pueda impedir que un órgano autónomo como es el Congreso de la República o que el Poder Judicial, que también es otro poder autónomo, cumplan las funciones. Sería, por ejemplo, bastante reprobable que algún otro organismo del Estado le diga a través de un amparo, o pretenda a través de un amparo decirle al Poder Judicial que no puede dictar una sentencia, o que el Poder Legislativo no puede dar una ley, ¿no? Cosa que se ha pretendido y se ha hecho. ¿Acaso no somos testigos de que con un amparo se ha impedido que el Congreso de la República elija al defensor del pueblo y antes a los magistrados del Tribunal Constitucional? Eso es alterar absolutamente el ordenamiento jurídico, y creo que se tienen que poner las cosas en su sitio. Precisamente, el proceso competencial que contempla la Constitución y el nuevo código, tanto el antiguo Código Procesal Constitucional como el nuevo, tratan de establecer los mecanismos a través de los cuales se tienen que poner las cosas en orden. Cada órgano tiene que hacer las cosas que la Constitución le faculta, sin el menoscabo que pueda generar la actuación de otros organismos, como en este caso se pretende que a través de una resolución de primera instancia, ¿no?, se impida que el Congreso de la República cumpla con una función que la Constitución le reconoce. Ese es el objetivo de este proceso. Otra de las competencias que tiene el Congreso es la fiscalización. Eso es lo que ha pedido precisamente la fiscal de la Nación, ¿no?, para que el Congreso en esa función cumpla y al mismo tiempo aplique el artículo 117. Pero como el artículo 117 tiene una redacción que en cierta forma constituye un impedimento para la acusación, eso no quiere decir que no se le puede investigar, por lo menos hasta el momento en que se culmine una investigación preparatoria. Creo que el Tribunal Constitucional, que tiene la facultad de interpretar la ley, y ya lo ha hecho en anteriores oportunidades, que ha creado a través de jurisprudencia, ha creado algunas figuras que no estaban previstas en la ley, y con el afán precisamente de preservar el orden constitucional, pueda decir algo respecto a
cómo se interpreta el artículo 117. Ahora, finalmente, doctor Urriola, cuando la fiscal de la Nación ha presentado esta denuncia constitucional, ella apela de una manera muy directa a la Convención de Naciones Unidas. ¿Se ajusta esto a los requerimientos? ¿Se ajusta a las decisiones que tiene, en este caso, el Congreso? En una interpretación literal del artículo 117, no, porque esa convención requeriría de una reforma constitucional, en el sentido de una interpretación literal. Pero vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional, porque ya en anteriores oportunidades el Tribunal ha emitido resoluciones con un criterio interpretativo, ¿no? Aun cuando pudiese parecer que son contrarios a las exposiciones en concreto, pero ante la urgente necesidad de garantizar la vigencia de los principios y valores constitucionales que están, digamos, inmersos en la misma Constitución, en toda la redacción de la Constitución, la redacción de un determinado artículo en un análisis de proporcionalidad y razonabilidad podría ser interpretado en un sentido amplio, ¿no? Y a manera de, digamos, ilustración para la opinión pública, ya el Tribunal Constitucional lo ha hecho en otra anterior oportunidad, y hasta casi en 3 oportunidades, cuando justamente para que el artículo 8 de la Constitución, que establece la obligación de luchar contra el narcotráfico, el artículo 8 dice textualmente: el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales. Le hago referencia a esto porque en una oportunidad, en un proceso penal en el que se juzgaba a un narcotraficante que ya estaba preso, el Poder Judicial en primera y segunda instancia le otorgó la libertad a un narcotraficante. Pero el Ministerio Público ya no podía interponer recurso de agravio para evitar que este narcotraficante salga. Y el Ministerio Público intentó un recurso de agravio, aun cuando no estaba facultado por la ley, ante el tribunal. Y el tribunal dijo: en aplicación del artículo 8 de la Constitución, en una interpretación sistemática, nosotros le vamos a dar la oportunidad al Ministerio Público para que acuda al tribunal en recurso de agravio extraordinario. Y así el tribunal estableció jurisprudencialmente la posibilidad de que el Ministerio Público, cuando se trata de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo, el Ministerio Público, si es derrotado en primera y segunda instancia, puede acudir al Tribunal Constitucional en recurso de agravio extraordinario. Esa es una creación jurisprudencial que hizo el tribunal en interpretación de la Constitución a la luz del artículo 8 de la Constitución. Por lo tanto, hay antecedentes en el sentido de que el tribunal puede hacer una interpretación de la Constitución de manera sistemática, porque es el órgano de interpretación constitucional, el máximo órgano de interpretación constitucional, y es el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. Doctor Urriola, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido muy ilustrativa esta conversación con usted. Muy amable como siempre, muy gentil. No tiene por qué. Buenos días. Buen día. Conversábamos con el doctor Óscar Urriola, expresidente del Tribunal Constitucional. RCR, la red que comunica y une al Perú.